Hola amigas y amigos, bienvenidos a su consultorio médico. Si ustedes están cansados de tomar tantos medicamentos o tantas pastillas para sus enfermedades, para sus síntomas y aún así no logran mejorar adecuadamente o no obtienen lo que esperan, este video es para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca del tratamiento con sueros o sueroterapia, el cual es un tratamiento muy efectivo y que va a evitar que sigamos o sigan tomando tantos medicamentos. Soy la doctora Carolina Mora y esto es La Doctora Recomienda. La sueroterapia consiste en aplicar por la vena del paciente diferentes medicamentos con el objetivo de tratar sus enfermedades o sus síntomas. En el caso de este video estamos hablando acerca de los tratamientos o medicamentos homeopáticos o los conocidos como homotoxicológicos o de terapias bioreguladoras. Al final de este video les vamos a dar un tip muy interesante para el buen uso y la buena aplicación de la sueroterapia. Como les estaba diciendo, los medicamentos homeopáticos o los medicamentos bioreguladores también se aplican en sueritos o dentro de diluciones de solución salina, lactato de Ringer o alguna otra solución que dependiendo del paciente se va a utilizar. Estos medicamentos se pueden colocar mezclados, lo que conocemos a veces como un cóctel, y lo que hacen es equilibrar el cuerpo, equilibrar el funcionamiento de los órganos, sobre todo en la parte inmunológica, mejorando las defensas del paciente para empezar a tratar o digamos de alguna manera combatir la enfermedad. Se utilizan mucho para desintoxicar, se utilizan mucho en la parte de dolores como en fibromialgia, en migraña, y se utilizan mucho también y son muy efectivos en la parte de rejuvenecimiento, ya que van a ayudar a regenerar las células del cuerpo. Estos tratamientos con sueros también tienen como ventaja la rapidez en el efecto que causan en el paciente, es decir que a diferencia digamos de otros tratamientos que de pronto son tomados pues pastillas o cualquier medicamento por vía oral, el colocar un suero va a hacer que el efecto del medicamento vaya a ser muchísimo más rápido y que a veces en cuestión inclusive de minutos o de horas el paciente ya sienta el efecto, se sienta muchísimo mejor de acuerdo pues a lo que estemos manejando. Es muy importante que tengamos en cuenta que no todos los sueros son para todo el mundo. Siempre se debe utilizar o hacer una evaluación médica previa porque hay sueros que a pesar de que son muy seguros, de que son medicamentos, como les digo, naturales o bioreguladores, hay medicamentos inclusive de este tipo que no se deben o no se pueden aplicar a ciertas personas. Un ejemplo muy puntual y práctico es a las personas que están anticoaguladas, por ejemplo, que hay muchas, pero que si no les preguntamos adecuadamente en la historia clínica, les vamos a hacer un daño, les vamos a hacer un mal si colocamos ciertos sueros. Para ellos hay otros tipos de sueros que sí se pueden colocar, pero esto lo debe hacer el médico en la consulta. De ahí la importancia que siempre enfatizamos tanto de hacer la evaluación médica. Y así hay muchos casos. Hay sueritos que no se les pueden colocar, por ejemplo, a las personas con hipotiroidismo o con diabetes mal controlada. Hay varias cosas y varios casos en los que tenemos que tener cuidado para que el paciente sea adecuadamente atendido y pues el objetivo sea el alcanzado. Algo también muy importante es que la persona que coloque el suero sea una persona idónea para esto, que tenga la experiencia al colocarlo, inclusive si es la enfermera o el auxiliar de enfermería que lo va a colocar, debe tener experiencia en colocar este tipo de sueritos. Son sueros que no son 10 minutos y ya se acabó el suero, no, son sueros que son largos, que son más o menos en promedio entre 30 minutos, a veces hasta más de 2 horas, porque son sueros que se deben colocar muy lentos para que vayan casi que gota a gota, llegando al hígado y empiece ese metabolismo y empiecen a actuar adecuadamente. Si los colocamos muy rápido, el suerito fácilmente va a pasar a riñón y lo vamos a evacuar en la orina y pues lo vamos prácticamente que a perder. Entonces por esto es muy importante que vayamos a un lugar adecuado, que nos vea un médico, que nos coloque el suero adecuadamente y sobre todo que nos coloque el suero seguro, que sí nos va a servir y seguro que no nos va a causar ningún daño. Muy importante también que vayamos dispuestos a la colocación de estos medicamentos. No podemos ir con afán, como les digo, son sueros que se demoran y que debemos tomarlos y tolerarlos de la manera más relajada posible.
son medicamentos que no nos van a causar efectos negativos ni efectos secundarios si son pues colocados adecuadamente, y son medicamentos que sí van a actuar rápidamente. Sin embargo, en muchos de los casos el efecto real de los sueros sucede o se ve después de varias sesiones y después de varios días de haber colocado los sueritos, porque pues todo hace parte del metabolismo del propio paciente. También es muy importante que tengamos en cuenta los antecedentes médicos de la persona. Aparte de las enfermedades en las que no se pueden colocar sueros, también hay alergias que puede presentar la persona. Importante saber esto, no porque el suero vaya a dar alergia, ni mucho menos, sino porque a veces la persona viene tomando ciertos medicamentos con los cuales también el suero puede chocar. Aparte de los que ya nombramos como los anticoagulantes, hay otros medicamentos, por ejemplo, hay antibióticos en los cuales debemos tener cuidado en colocar los sueros. Sucede mucho que se colocan sueros en diferentes lugares, en partes que no son adecuadas por personas que no lo saben colocar o que no hacen la evaluación médica, y aquí en el consultorio hemos tenido pacientes con reacciones digamos que adversas o malas por sueros que se han colocado mal en otros lugares. Esperamos y les pedimos que no hagan esto, que se cuiden mucho. Siempre la salud es lo primero y este tratamiento es muy seguro y muy efectivo si lo hacemos adecuadamente. Si tienen cualquier pregunta, por favor pueden comunicarse a nuestras redes o a los teléfonos que aparecen aquí abajo en la pantalla. Recuerden que si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como @ladoctorarecomienda. Chao, chao. Algo muy importante que debemos tener en cuenta para que la colocación del suero sea lo más fácil posible es la hidratación del paciente, llegar muy hidratados en el momento de colocar el suero, sobre todo para que coger la vena o canalizar la vena sea lo más sencillo posible. Esto a veces es dispendioso, dificulta mucho, porque hay venas muy delgaditas, porque hay venas que no se ven, que a veces casi ni se sienten, y para la persona que toma la vena, el médico o la enfermera, dificulta mucho, y sobre todo porque el paciente pues va a sufrir varias veces, digamos, pinchazos, por ejemplo, y pues esto no es como lo adecuado, porque eso va a estresar tanto al que recibe el suero o recibe el chuzón, como al que está tratando de coger la vena. Entonces, algo que puede hacer el paciente para ayudar a que esto no suceda es hidratarse muy bien antes de llegar a donde el médico o al lugar donde se va a colocar el suero, al menos que se haya tomado en la hora anterior unos 3 o 4 vasos de agua. Hay personas que se hidratan mucho durante todo el día, claro, eso también ayuda, pero que lo hagan sobre todo más o menos una hora antes de llegar al consultorio o al lugar donde se vaya a colocar el suero. Esto va a hacer que las venitas se vean más fáciles, que estén digamos que más superficiales, y que a la hora de tomar la vena sea más sencillo y el paciente no vaya a sufrir tantos pinchazos. Soy la doctora Carolina Mora. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.